Proyecto que ya se aprobó, ya es ley, ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Finalmente hubo acuerdo, hubo consenso entre el oficialismo y el principal espacio de la oposición. Por tanto, vamos a hablar con referentes de los dos espacios, quienes llevaron adelante las negociaciones. Bueno, la semana pasada no fue tan así, pero finalmente hoy sí se logró. Jorge López, diputado de la UCR. Sí, bueno, la satisfacción de tener una ley de presupuesto que cuenta parcialmente con las herramientas como venía del Poder Ejecutivo. No ha sido un proceso fácil, pero ha sido un proceso exitoso, podríamos decir, en el sentido que hemos logrado dar, en principio, con lo que es la reestructuración de la deuda, una autorización del rollover anual, algo que se venía solicitando, y la autorización de 160 millones de dólares para el financiamiento de obras de infraestructura en toda la provincia. Estamos con la satisfacción de haberlo logrado. Ha sido un proceso, como bien mencionabas, de discusión, de negociación entre los dos principales partidos, tanto oficialismo como oposición, exitoso en ese sentido, y bueno, hoy acabamos de convertirlo en ley, así que con la satisfacción del momento y lógicamente que el gobierno lo antes posible ya tenga con la herramienta y lograr encauzar esas autorizaciones y trabajar en lo que sigue luego de tener el presupuesto, ¿no? Estos dos elementos, el endeudamiento por 160 millones y el rollover por un año, es lo que había propuesto el PJ la semana anterior. ¿Tuvo que ponerse en riesgo el presupuesto o la posibilidad de toma de deuda para que llegase ese consenso? ¿Fue esa herramienta de presión del PJ? El justicialismo lo que había puesto la semana pasada a consideración era un rollover con algunas condiciones y un financiamiento parcial. No eran los 160 millones, eran 80 millones y a algunas obras en particular. Esos eran los ejes del debate. Nosotros no estábamos de acuerdo en que esa autorización tenía que ir específicamente detallada para obras que ya estaban definidos a qué lugares de la provincia debían ir. Creíamos que la autorización y en definitiva la definición la tiene el gobernador, por eso se trata de un proyecto de presupuesto que apunta a su gestión. Eso es lo que se estuvo debatiendo ayer, se estuvo priorizando distintas obras, se estuvo trabajando sobre los alcances de cada uno de los artículos y en definitiva la autorización ha salido con una autorización de rollover que puede ser utilizado porque en definitiva no tiene condicionamientos en cuanto a cuál es la situación con la que el gobierno tiene que ir a la negociación con posibles entidades que sean financieras, y en el caso de la obra pública, en definitiva con el mismo plan que teníamos la semana pasada, pero con algunas obras que han sido bajadas debido a posiciones y a pedidos de parte de la oposición. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Germán Gómez, del Partido Justicialista. Germán, ¿qué cambió de una semana a la otra para que el peronismo cambiara también de posición? En realidad el consenso, el diálogo permanente siempre estuvo presente en el justicialismo, fue una idea permanente. La semana pasada lo que no hubo fue una interpretación de esos valores que asignábamos para la obra pública y en lo que hace al rollover. Eso implicaba un pie para empezar a hablar y dialogar como se dialoga en las democracias modernas. Nosotros solicitamos un espacio de tiempo, no nos fue concedido, pero bueno, este proceso que concluye hoy día inició en la Cámara de Diputados. Nunca variamos nuestra actitud de seguir trabajando, colaborando con el gobierno provincial. Lo que sí generaba en este proceso era la discusión de qué obras, y eso no era una cuestión menor, porque evaluamos el impacto socioeconómico de las obras, es decir, qué pueden generar en la economía, fuentes de trabajo, que esto es lo fundamental y lo que está reclamando nuestra sociedad. Así que bueno, en buena hora que se den estos consensos, insisto, es parte de la democracia, de las modernas democracias se discute de esta forma. La obligación del Ejecutivo es conducir los destinos de la provincia y la nuestra es controlar que esas obras el día de mañana se hagan. Así que en eso vamos a ser implacables, es nuestra función como principal bloque opositor y esperamos que el gobierno, hoy teniendo todas las herramientas que ha solicitado, se ponga a trabajar y consiga el financiamiento para estas obras tan importantes que pueden generar tantos efectos desde lo económico, desde lo social y que son tan importantes en una situación de emergencia. Hubo declaraciones fuertes, altisonantes, acusaciones también desde un sector y otro en estos días. ¿Lo que pasó allí queda allí, sin rencores? No, por supuesto, esto es parte del juego de la democracia, del juego de la política, se dicen cosas y a veces se caen en situaciones que son inesperadas. Realmente lo que pasó nos sorprendió a nosotros que el Ejecutivo no quisiera en ese contexto negociar y hubiese un rechazo rotundo a cualquiera de nuestras propuestas. Sin embargo, hoy, una semana después, hemos logrado el rollover en las mismas condiciones que lo propuso el peronismo y hemos logrado incrementar las obras
para financiar que son tan importantes en la economía provincial. Pero esto es así y no hay rencores y vamos a seguir trabajando. Las necesidades de la gente, el contexto social, la emergencia, ponen prioridad a cualquier cuestión ideológica y política. Esto es solo discutir qué obras sí, qué obras no, y entendíamos que también la provincia no estaba en condiciones de asumir un endeudamiento tan grande de 350 millones. Por eso hemos adecuado una suma que entendemos razonable y que en la medida que se vayan cumpliendo las obras se podrá continuar con este programa de trabajo. Muchas gracias, Gómez, muy amable. Con la palabra de dos legisladores, principales referentes de un sector y otro, oficialismo y oposición aquí en la Cámara de Diputados, finalmente el Ejecutivo Provincial tiene proyecto de presupuesto para el 2021, ya podemos decir ley de presupuesto, solo falta que la promulgue el gobernador de la provincia.